Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá estamos en la Nación Peruana China, así como todos los miércoles. Este es un pequeño espacio para hablar de empresas, de economía. Y ahora en nuestro programa está el señor Luis Babanacao, que nos presentará, eh, después del periodo de emergencia nacional, qué debemos hacer los empresarios para hacer frente a esta terrible amenaza que es el COVID, ¿no? El ingeniero Babanacao es ingeniero industrial de la Universidad UNI, es presidente de la cooperativa EFIDE, ha sido presidente de COFIDE, es, ha sido director del Chase Manhattan, director en el Bank of Tokyo, director de la CAF, catedrático de la Universidad del Pacífico y están, entre otras. Aparte es muy buen amigo y creo que es un especialista que nos podrá dar una visión general de qué está sucediendo en la economía hoy y también a futuro. Le damos una cordial bienvenida al ingeniero Luis Mabanacao. Gracias, David. Buenas noches a todos. Para mí es un placer compartir estos 60 minutos con ustedes. Hemos preparado una conferencia de 60 láminas. Espero que sea una noche provechosa para todos ustedes. Esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a primero a pintar la parte macro, el mundo, el país, ¿no? Y después he escogido 10 temas que tienen que ver con el empresariado y las decisiones en el Perú, ¿no? Y al final, 2 láminas de reflexiones finales. Y espero ir a una buena velocidad para cumplir con el cometido de respetar las horas, ¿no? Entonces, primero la introducción para pintar el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo hoy día, ¿no? Sin lugar a dudas, hoy día la amenaza más importante que enfrenta el mundo es la pandemia, ¿no? Más importante que la inestabilidad geopolítica en el Oriente Medio, o más importante que los conflictos comerciales, sin lugar a dudas, y de lejos, ¿no? Este COVID ha hecho, digamos, de que el precio del petróleo caiga a negativo, como nunca en la historia que hemos tenido desde que el petróleo es un combustible importante en el mundo. En el mes de mayo cayó a menos 37 dólares el barril, ¿no? Eso significa que los productores están dispuestos a pagar para que se lleven el petróleo, ¿no? Porque sellar los pozos petroleros es muy costoso y porque no tenían dónde almacenar el flujo de petróleo que salen de los pozos, ¿no? Y entonces pagaban porque se lleven el petróleo, ¿no? Cosa increíble. Hoy día el precio se está reponiendo, pero todavía lejos del precio original, que era el precio de equilibrio, ¿no? Más o menos entre 50 y 60 dólares, ¿no? ¿Qué están haciendo los países? Básicamente están implementando programas de estímulo monetario, ¿no? Y entonces la FED en Estados Unidos está bajando la tasa de interés. La FED cuando quiere mover las tasas de interés generalmente los hace en trechos de 0,25 en 0,25, ¿no? Pero como ustedes verán a la derecha del cuadro, ha tomado la decisión de golpe de bajar un punto, ¿no? Porque la recesión que se venía era muy grande, ¿no? Y entonces había que tomar medidas heroicas, ¿no? Igual ha sucedido en Europa. En Europa el Banco Central Europeo también ha bajado la tasa de interés de referencia, ¿no? Y está en negativo, ¿no? Y hoy día ahorrar en los principales países europeos es pagar custodia, la tasa de interés es negativa, los bonos que emite el gobierno son con tasas de interés negativa y se venden, ¿no? Cosas increíbles, y la gente prefiere ahorrar en Alemania que en algún país con algo de inestabilidad, ¿no? Y entonces el mundo está un poco loco. En el Perú también el Banco Central ha tomado la decisión de apoyar, digamos, para que el daño sea menor,
y ha anunciado de que la tasa de interés de referencia cae en un punto, igual que en Estados Unidos, y está en 0,25, y aquel mensaje que da el Banco Central a los bancos es, fíjense, yo voy a utilizar todos mis instrumentos para que ustedes bajen la tasa de interés para promover crédito barato, y si el crédito está barato, las personas y las empresas estarán más dispuestos a tomar crédito y con ese crédito saldrán a comprar y entonces la economía se moverá, ¿no? Ese es el principio keynesiano y el Banco Central está haciendo la función, digamos, de política monetaria para que el daño en el país sea menor, ¿no? Los principales mercados que se adelantan a los acontecimientos son las bolsas, ¿no? Siempre están adelante de los acontecimientos y como verán ustedes ahí en el mundo, la bolsa japonesa, la americana, la europea cayeron casi 30% a causa del COVID, ¿no? En el Perú también la bolsa peruana también cayó y aquí les muestro más o menos las caídas que han tenido el Banco Continental, 23% a hoy día, ¿no? Desde comienzos de año. Ferreycorp, que es un empresón, ¿no? El valor nominal de la acción es un sol, está en 1,41, ha caído 36%, ¿no? Una zinquera como Volcan ha caído 22%. Volcan tiene valor nominal un sol y hoy día pueden comprar una acción de Volcan en 35 centavos. Credicorp, el grupo financiero más grande del país, menos 26%. Sauder, una de las cupríferas importantes del país, menos 12%. La refinería La Pampilla ha caído a menos 42%. Alicor es una de las que menos ha sufrido, ¿no? Las harinas han ocupado la primera preferencia de compras en el país, ¿no? Y Alicor básicamente es una empresa, una molinera importante en el Perú, ¿no? 8% de caída. Y Minas Buenaventura, ¿no? Que es tiene minas de oro, de cobre, plata, menos 44%, ¿no? Como ustedes verán, son caídas importantísimas, ¿no? Debido a una molécula química que aparentemente es inofensiva, pero fíjense lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? El único mineral que Perú produce y exporta es el oro, ha subido 14% en lo que va del año, ¿no? Con tendencia a seguir subiendo, mineral de refugio, ¿no? Y en cambio, todos los demás minerales que Perú produce están en negativo, ¿no? El cobre, el más importante, menos 6 a hoy día, ¿no? Y el zinc, menos 14, el plomo, menos 9, el estaño, menos 1, ¿no? Perú es un país eminentemente minero, y como ustedes podrán comprender, la economía peruana se basa principalmente en la minería, ¿no? Más de la mitad de lo que Perú exporta son minerales, y la variable que mejor explica la situación económica del país es el precio de los minerales, ¿no? Cuando el precio de los minerales está alto, Perú está boyante, ¿no? Y cuando el precio de los minerales cae, Perú generalmente está en recesión, ¿no? En esta lámina podemos visualizar el pronóstico del Banco Mundial de hace unos días, ¿no? Hace 5 días el Banco Mundial publicó sus nuevas proyecciones para el mundo, ¿no? Y estas proyecciones han sido modificadas ya 2 veces en lo que va del año, lo cual no es muy usual, pero la situación lo amerita, ¿no? Y está más pesimista que a comienzos del año y más pesimista que la segunda modificación, ¿no? La primera modificación, ¿no? Pronostica para el mundo de que va a haber una caída en crecimiento económico de menos 5,2, las economías avanzadas caen mucho más, menos 7, y las economías emergentes como Perú en promedio, menos 2,5. Ahora, quiero que retengan ese menos 2,5, que la vamos a relacionar con Perú, ¿no? En esta lámina vemos arriba la serie histórica de cuánto ha crecido Perú
del año 92 al año pasado, ¿no? Un récord de crecimiento todos los años, excepto el 98, que fue un decrecimiento por la crisis del Asia. Pero todos los demás años Perú ha crecido y crecimientos notables, como ustedes verán, de 8, 9%. Perú ha sido una de las estrellas de crecimiento económico en el mundo en los últimos 30 años, ¿no? Abajo, a la derecha, verán los crecimientos mensuales de los últimos meses, ¿no? Y como verán bien al extremo derecho, verán de que en marzo, ¿no? Menos 16 de caída comparado a marzo del año pasado. Abril ha sido anunciado hace unos días, menos 40%. ¿No? La mayoría de los economistas pensaba menos 30, ¿no? Y la caída ha sido mucho más de lo que se pensaba. Y probablemente mayo sea 32 de caída, una cosa así, porque, digamos, en mayo todavía no se habían abierto, digamos, la economía como se está haciendo en este momento, ¿no? A la izquierda, en el cuadro de proyecciones, vemos de que probablemente la economía peruana acabe a diciembre en menos 14, ¿no? Hay pronósticos un poco mejores que menos 14 y también pronósticos un poco más lúgubres encima de menos 14, ¿no? Pero estamos trabajando nosotros con una proyección de menos 14 y menos 14 para los últimos crecimientos que ha tenido Perú, que han sido entre 2 y 3%, ¿no? Significan varios años, digamos, para volver, digamos, al nivel en que estábamos antes del COVID, ¿no? Producto de esto que les he comentado, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con el consumo privado, que es la cantidad de población económicamente activa. Eso se llama el PEA, ¿no? Y en el Perú, el PEA está conformado por 17 millones de personas, o sea, personas en edad de trabajar, ¿no? De los cuales solamente 5 millones ocupan trabajo formal y 12 millones están en la informalidad, ¿no? Bien, hace 3 días el INEGI anunció de que en los últimos 3 meses se ha perdido el 47.6% de los empleos formales. O sea, de los 5 millones de empleos formales se ha perdido 2.320.000 empleos. O sea, casi la mitad de los empleos formales, ¿no? Así que ustedes podrán visualizar con estas cifras, y estas son las cifras del INEGI, o sea, las cifras oficiales. Ustedes podrán calcular la magnitud de la crisis que se está viviendo hoy día en el país, ¿no? Y esto solamente en Lima y Callao, ¿no? 2.320.000 empleos de Lima y Callao. Los 5 millones de formales que les hablo es de todo el país, ¿ya? O sea, y Lima y Callao son más o menos un tercio de la economía nacional, ¿no? O sea, la situación, digamos, es bastante grave, ¿no? Entonces, hay lo que se llama el concepto de la confianza del consumidor, ¿no? ¿Qué cosa es la confianza del consumidor, ¿no? Es cuando los trabajadores sienten temor hacia adelante, ¿no? Sienten temor sobre el futuro y la toma de decisiones es, yo cambiaba de casa cada 30 años, yo creo que mejor nos quedamos en nuestra casa antigua y no compramos vivienda. Entonces el sector construcción se paraliza. Yo cambiaba mi auto cada 4 años, pero no sé si el próximo mes voy a tener empleo, entonces mejor seguimos con nuestro autito viejo y el sector automotor se para. Hay cambio de estación y salí a comprar ropa de estación, pero como no sé si voy a tener empleo, entonces mejor abro el baúl y sacamos la ropa el año pasado. Además estamos confinados, ¿no? Entonces no hay a quién mostrar la ropa nueva, ¿no? Y salíamos 2 veces a la semana a comer en la calle y le digo a mi mujer, mejor prepara la comida y porque no sé si el otro mes voy a tener empleo, ¿no? Y ese miedo entonces
es la confianza del consumidor, ¿no? Y entonces todo el consumo se retrae de manera importante y el principal componente del crecimiento económico de un país es el consumo privado, ¿no? Así que podrán imaginarse a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Otra cosa importante es la situación del sistema financiero peruano, ¿no? Y aquí les muestro los datos, ¿no? Sobre Perú y los países vecinos. Y los principales datos para medir, digamos, la estabilidad financiera, perdón, la estabilidad del sistema financiero, son estos datos que aparecen aquí, ¿no? Morosidad, deuda externa de la banca, ratio de capital global, préstamos entre depósitos, ¿no? Y Perú está en una posición de excelencia comparado a los demás países que ven allí, ¿no? El color verde significa que Perú está en las mejores condiciones, ¿no? Y como verán, Perú está bien parado financieramente. Esta pandemia no va a hacer daño a ningún banco del país, ¿no? La superintendencia ha hecho una muy buena labor en los últimos años y no hay temor sobre la banca en general, ¿no? Puede haber alguna preocupación sobre alguna institución eh, pequeña, pero en general no hay temor a nada, ¿no? Bien, este es un estudio que ha hecho una revista americana de Economics, ¿no? Y trata de rankear a los países emergentes. Perú es un país emergente, ¿no? Sobre la fortaleza que tiene el país para enfrentar crisis, y Perú, como verán, está en cuarto lugar, ¿no? Entonces, felizmente, en los últimos 30 años se ha hecho un buen trabajo, digamos, económico y monetario, y desde afuera nos ven muy sólidos a Perú como para enfrentar la crisis económica, ¿no? Por último, quisiera en esta parte de la introducción hacer una meditación sobre algo bien importante, ¿no? Cuando uno ve al país y ve el futuro del Perú, ¿no? Ve un edificio que en los últimos 30 años se ha estado construyendo, digamos, un edificio muy bello. La gente de afuera nos ve como un país con fundamento, como un país que tiene, digamos, una economía sólida y un crecimiento de los mejores del mundo, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo nos ven como un país, digamos, ejemplo de crecimiento económico. Pero cuando los peruanos que vivimos aquí nos preguntamos, oye, ¿cómo está la nutrición de los niños pobres? ¿No? ¿Cómo está la educación en general en el país? ¿Cómo está la administración de la justicia? ¿No? ¿Cómo está el cuidado de la salud? ¿O la gente cuando sale a la calle se siente segura? Y la respuesta es que en todos estos temas, la respuesta es, estamos muy mal, ¿no? Y esto es, hago esta meditación porque Perú ha crecido, ¿no? Y entonces el edificio se ve bonito, pero los cimientos que sustentan el edificio Perú son estos que hemos puesto aquí: nutrición, salud, educación, administración de la justicia y seguridad ciudadana, ¿no? Y entonces vivimos en un edificio bonito que se ha levantado muy bien en los últimos 30 años, pero que si viene un viento fuerte como este que estamos viviendo, el edificio se puede venir abajo porque el cimiento no tiene base sólida, ¿no? Y entonces es bien importante tener este concepto de que no todo en el Perú está bien, sino los elementos importantes que sustentan la sociedad no están bien, ¿no? Y algo hay que hacer ahí, ¿no? Bien. Para terminar esta parte introductoria, tenemos que meditar sobre el Congreso de la República. Tenemos nuevo Congreso, con gente que ha entrado pues con ganas de hacer cosas, ¿no? Y para muchos pues
hay temas que está tratando el Congreso que podían desestabilizar el país, sí, yo creo que sí, ¿no? Algunos quizás puedan dudar de si fue buena o mala la decisión de retiro de AFPs, ¿no? O no cobrar el peaje hasta que acabe el periodo de emergencia. Pero se están presentando temas nuevos, temas, digamos, que pueden hacer daño al país en general en el mediano plazo, y creo que es importante mirar de que además de la complejidad del COVID, tenemos este tema político, ¿no? Y si nos ponemos a pensar sobre el futuro político del país, estamos a 10 meses de las elecciones, ¿no? Y hay consenso en que las elecciones van a ser en abril de todas maneras, ¿no? Y acá está la gama de candidatos que tenemos a la vista, ¿no? Hay mucha gente de centro, ¿no? Y hay dos candidatos de izquierda, digamos, ¿no? Alguna moderada, alguna un poco menos que moderada, diría yo, y viene una contienda, ¿no? Y, y si bien las encuestas dicen de que la mayoría de peruanos está, digamos, por votar por alguien de centro, con tanta desocupación, tanta pobreza y la clase media este, cada vez son menos, ¿no? Y hay más descontento, hay que mirar este tema con cuidado, ¿no? Y por supuesto, muchos de los empresarios, inversionistas, probablemente antes de realizar inversiones importantes, quisieran ver quién va a gobernar el Perú de aquí a 10 meses, que es un tiempo bastante corto, ¿no? Y entonces llevamos 90 días de confinamiento y la pregunta es, hemos hecho un sacrificio muy grande. Perú ha tenido el confinamiento más largo del mundo, ha tenido el paquete de apoyo más grande del mundo y los resultados son casi los peores del mundo, ¿no? Cuando alguien sacrifica tantos miles de decenas de millones de soles para algo, ¿no? Tiene que tener resultados, ¿no? Y cuando uno ve la calle, parecería que la inversión que hemos hecho no tiene un correlato, digamos, en los resultados que se vienen obteniendo, ¿no? Bien, con esto entonces ya tenemos idea de lo que está pasando en el mundo y quisiera entonces entrar, digamos, a, a los temas, ¿no? Este, este tema es el número 1, ¿ya? Está con número 2, pero es el tema número 1. ¿Ya? Bien, en mi vida yo no he visto líneas de crédito como los que hoy día hay en el Perú, ¿no? Por primera vez tenemos líneas de crédito con garantía compartida con el Ministerio de Economía y Finanzas y con tasas de interés inusuales, ¿no? Los empresarios hoy día tenemos 3 líneas de crédito a disposición. Una es el Fondo Crecer, que tiene 1.100 millones, así fue creado. Reactiva, que tiene 60.000 millones de soles, ¿no? Nunca el gobierno había sido tan generoso, digamos, en ofrecer una cantidad tan grande de dinero. Esto es liquidez del Banco Central, pero con garantía del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y el FAE-MIPE, 4.000 millones de soles, ¿no? Y todos están funcionando a la vez, en paralelo, con garantías que van desde 50% hasta 98%, ¿no? Si el usuario de crédito no paga, el Ministerio de Economía y Finanzas paga esa deuda a la banca, ¿no? Las tasas de interés inusuales, ¿no? El Fondo Crecer está trabajando al 6% al intermediario financiero y ahí el intermediario le aumentará su margen, ¿no? Pero Reactiva y FAE-MIPE, esas son las tasas a usuario final, ¿no? Y las subastas han salido
desde 0,50% al año hasta 4,4% al año, ¿no? Estos son líneas de crédito. Crecer es para capital de trabajo y activos, ¿no? Hasta 10 millones de soles, monto máximo. Reactiva también tiene monto máximo 10 millones por usuario. Y FAI-MIPE 30.000 soles por usuario, ¿no? Esto está dedicado más a microempresa, ¿no? Que a mediana y gran empresa, ¿no? Y se espera con esto beneficiar más o menos a 500.000 de personas, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios aquí? ¿No? Primero, que antes de la pandemia, todas las instituciones financieras estaban sumamente líquidas, o sea, estaban con exceso de liquidez. Bancos, financieras, cajas, cooperativas, todas estaban líquidas, ¿no? Y ahora con estas líneas de crédito, más el desembolso del 25% de las AFPs, hay mucha más liquidez, ¿no? Así que ustedes imagínense un país en crisis con instituciones financieras que no saben qué hacer con la liquidez, ¿no? Bien. Y por supuesto el crédito se ha restringido terriblemente, los créditos usuales se han restringido terriblemente porque la economía y las empresas han estado paradas, ¿no? Esto es sinónimo entonces de que las tasas de interés bajarán significativamente en las próximas semanas, ¿no? Porque los bancos, al mantener la liquidez, no rentabilizan esa liquidez y entonces probablemente es mejor prestar a una tasa baja que tenerla en caja y pasar la noche a 0% de renta, ¿no? También es buen momento para endeudarse, sí, yo creo que va a ser un muy buen momento para endeudarse para aquellos que tienen, digamos, dónde colocar ese endeudamiento. Y también para los que tienen deuda antigua, es buen momento para reperfilar deudas. Si yo tengo una deuda que el banco me está cobrando 8%, yo me tengo que sentar con mi banquero y decir, oye, quisiera que me cobres 4% al año porque el banco, tu competidor, me está ofreciendo una línea de crédito al 4%, ¿no? Y yo creo que las negociaciones van a ser muy duras y buen momento para reperfilar deudas, ¿no? En plazo y en tasa, ¿no? También es importante mencionar que los buró de créditos, las centrales de riesgo, manejaban data histórica para, digamos, calificar créditos, ¿no? Con lo que ha sucedido, ¿no? Una empresa buena ahora puede ser una empresa malísima, ¿no? Y entonces es necesario que los informes de buró de créditos sean complementados con la nueva realidad, ¿no? Esto es bien importante para aquellos empresarios que están dando crédito y que basaban sus decisiones de crédito en los buró de créditos, en los informes de créditos, ¿no? Porque la historia ha cambiado y hay que tener cuidado ahora, ¿no? Y, y algo importante, muchas empresas están accediendo, por ejemplo, a líneas como Reactiva Perú, y hay que tener en cuenta de que si alguien accede a esta línea de crédito a tasas promocionales con garantía del gobierno, tiene que tener cuidado de no distribuir las utilidades y no despedir trabajadores, ¿no? Hay un compromiso moral, digamos, con el país, ¿no? Sobre estos dos temas, ¿no? Entonces el país ayuda, pero digamos, no para que se distribuyan con ese dinero las utilidades, ni para que despidan personal, ¿no? Bien. El segundo tema tiene que ver con la incertidumbre y el miedo, ¿no? Generalmente cuando suceden cosas como esta, los empresarios y las personas tienen miedo, y hay lo que se llama el flight to quality, ¿no? O sea, correr a lo más seguro, ¿no? Y entonces lo que ha sucedido en estas primeras semanas de pandemia, ¿no? Mucha gente se ha preguntado, oye, ¿cuál es la moneda más segura del mundo, ¿no?
y sin lugar a dudas la respuesta es el dólar americano. Entonces ha corrido a comprar dólares y a cambiar su moneda local a dólares. Eso ha sucedido en todos los países emergentes, ¿no? Y también se han preguntado cuál es el activo más seguro en el mundo y sin lugar a dudas la respuesta es el bono del Tesoro americano, ¿no? Y entonces la gente y los empresarios han corrido a comprar y a refugiarse en estos dos activos importantes, ¿no? En el Perú, entonces, el tipo de cambio ha subido, como ustedes verán, a la derecha de este gráfico. Hoy día debe estar en 3.49 por ahí, 3.48 y pico, ¿no? Y como verán, la curva ha estado ascendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay temor de un rebrote de la pandemia en el mundo, en el país, ¿no? Y cuando uno ve las imágenes de los noticieros, uno ve de que no hay atisbo de que la cosa esté mejorando, sino las cosas parecerían de que tienden a empeorar, ¿no? Y entonces hay temor sobre cuánto va a durar esta pandemia, ¿ya? Ahora, les he traído este dato sobre cómo se ha desenvuelto el tipo de cambio para que tengan una idea y pronostiquen si efectivamente el dólar va a seguir subiendo o después de una subida va a caer y va a volver las cosas a la normalidad, ¿ya? Estos gráficos que ven aquí dibujadas es una serie histórica de los últimos 21 años hasta el 12 de junio, o sea, hasta hace unos días. En estos 21 últimos años, miren abajo a la derecha Perú, el gráfico de Perú, en un círculo de color celeste, verán de que en estos 21 años la moneda dura ha sido el sol y la moneda débil ha sido el dólar. En estos 21 años, el sol se ha reevaluado con respecto al dólar americano 1%. O sea, en estos 21 años era mejor tener soles que dólares, ¿ya? ¿Cuánto? 1%, ¿no? Arriba, el yuan chino era mejor que el sol, se revaluó 14% en 21 años. Y el euro con respecto al dólar se ha revaluado 11% con respecto al dólar, ¿no? Estas han sido tres de las monedas más duras del mundo. ¿Quién iba a pensar que el sol peruano iba a estar ahí entre las monedas más duras del mundo? Más duras que el yen japonés, que se ha devaluado 5% en 21 años, 50% se ha devaluado el peso chileno, a la derecha arriba 102% el peso colombiano y 135% el peso mexicano, ¿no? Hoy día el sol peruano es de las monedas más duras del mundo. Ahora miren el cuadro llena de números, ¿no? Y miren la última columna del cuadro que dice 12 de junio del año 2020, ¿no? Y para Perú, en lo que va del año, el sol se ha devaluado 4.30% en lo que va del año, hasta el 12 de junio, casi medio año, ¿no? México, el peso se ha devaluado en lo que va del año 18%, o sea, 4 veces más que el sol peruano. El peso chileno se ha devaluado casi el doble, 7.15 que el peruano, y el peso colombiano se ha devaluado casi 3 veces lo que ha devaluado Perú. O sea, en el Perú, el sol se ha devaluado en lo que va el año 4%, pero relativamente a las monedas de países vecinos, digamos, más importantes que Perú, ¿no? En el Perú casi la devaluación ha sido una cifra no tan importante. En la última crisis americana, el sol se devaluó 5%, 5%, ¿no? Y después volvió a la normalidad, ¿ya? Les cuento esto porque muchos de ustedes estarán preocupados sobre el tipo de cambio a futuro, ¿no? Y fíjense, hoy día el Banco Central tiene 74.000 millones de dólares ahorrados, ¿ya?
¿Dónde están esos 74.000 millones de dólares? Están en barras de oro, en la bóveda del Banco Central, en dólares, yenes y euros colocados en bancos AAA fuera del país. 74.000 millones de dólares. Y en lo que va del año, las reservas, como verán, pasaron de 69.000 millones a 74.000 millones. O sea, han aumentado 5.000 millones de dólares. Eso quiere decir que en el país, ¿no?, la balanza comercial ha estado positiva, ¿no?, y que el Banco Central tiene todos los dólares como para poder parar cualquier intentada de subida del tipo de cambio, ¿no? Y en estos últimos días el Banco Central ya salió a vender dólares para calmar el mercado, ¿no? Igual que lo hizo hace 11 años cuando se desató la crisis americana, ¿no? Fíjense, cuando se desató la crisis del 2008, por ejemplo, teníamos 35.000 millones de dólares, también subió el tipo de cambio 5% y el Banco Central vendió 5.000 millones de dólares y después empezó a bajar el tipo de cambio. Ahora no tiene 35.000 millones de dólares el Banco Central, sino tiene 74.000 millones. Y si ustedes preguntan cuánto de ahorro tienen los peruanos en los bancos, empresas y familias, esa cantidad es la misma que tiene el Banco Central ahorrado en bancos fuera del país. O sea, si quisiera el Banco Central, podría comprar todos los soles que tienen todos los peruanos ahorrados en la banca y les daría dólares y les alcanzaría, digamos, al Banco Central para comprar todos los soles que hay ahorrado en los bancos. Así que mi apreciación es que no va a pasar nada grave con el sol en términos de devaluación, ¿ya? Pero les doy el dato para que ustedes tomen decisiones, ¿no?, con mayor información, ¿no? Comentarios. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los inversionistas y empresarios con este tema, ¿no? Bueno, muchos han corrido a comprar, digamos, a cambiar su moneda sola a dólar, ¿no? Eso es el temor, ¿no?, sobre el futuro, ¿no? Muchos otros han cambiado, ¿no?, sí, de institución financiera a institución financiera más sólida. Los beneficiados han sido esos 4 bancos que aparecen ahí abajo. Si alguien tenía dinero en cajas, generalmente se pasan a la caja más grande, más segura, y si tienen dinero en las cooperativas, se pasan a las 3 cooperativas probablemente más grandes del país. Ha habido ese tipo digamos, de movimientos, nada importante en el país, ¿no?, todavía, ¿no? Pero esa ha sido la tendencia de las últimas semanas, digamos, pero el mercado está sumamente tranquilo y todo está muy líquido, ¿no? Y también mucha gente ha visto de que las acciones están baratas, ¿no? Y entonces han buscado, digamos, invertir ahora que, digamos, las expectativas, digamos, son de que probablemente van a subir y entonces quieren, digamos, tener acceso a esa ganancia, ¿no? El tercer tema tiene que ver con la virtualización de las actividades, ¿no? Este confinamiento nos ha obligado a estar en la casa, ¿no? Y entonces nuestra vida se ha transformado, ¿no? Y los expertos dicen de que los proyectos que pensamos realizar de virtualización, que pensamos que iban a ser de aquí a 3 a 5 años, hoy día se están haciendo en el mundo en semanas, ¿no? Y la verdad que cuando uno ve lo que está sucediendo en el país, carambas, había un aceleramiento de todo lo que es digitalización y virtualización del trabajo y de las actividades, ¿no? El home office, por ejemplo, hoy día es una necesidad, ¿no? Y los últimos meses
estos 90 días hemos estado trabajando en la casa, ¿no? Y mi experiencia ha sido de que los horarios han mejorado, la disciplina ha mejorado, hoy día se trabaja más, ¿no? Y hay más responsabilidad en el trabajo, ¿no? Y es más eficiente el trabajo en el hogar. Seguramente cuando acabe el confinamiento, yo calculo que la mitad de los trabajadores van a seguir trabajando en su casa y ya no van a volver a la oficina, ¿no? La educación por necesidad se ha vuelto virtual, ¿no? Yo recuerdo a Salman Khan, un americano de origen hindú, ¿no? Eh, que hace más de 10 años dijo, la educación va a ser al revés, ¿no? Hoy día los niños van a la escuela a aprender, en el futuro los niños van a aprender en la casa y van a ir a la escuela a consultar sus dudas con el profesor, ¿no? Y una cosa de esta se ha adelantado 3 años probablemente en el Perú. La educación virtual ya es una realidad, ¿no? Y seguramente esto que esperamos que iba a ser de aquí a 3 a 5 años, ¿no? Hoy día se vuelve una realidad para quedarse. Otra cosa que los reguladores no querían aceptar era la telemedicina, ¿no? Y hoy día es una obligación aceptar esto y los reguladores ya están autorizando a los médicos para que hagan telemedicina y hoy día en Estados Unidos el 80% de las consultas médicas ya son por telemedicina, ¿no? El e-commerce, los deliveries se han repotenciado de una manera increíble, ¿no? Todas las reuniones y los directorios ya son vía Zoom o vía Teams, ¿no? O por todas estas plataformas que se han diseñado. Y estas han tenido un auge tan increíble, ¿no? Que Zoom, por ejemplo, hoy día vale igual que Uber, 40.000 millones de dólares, ¿no? Y ha habido un día en el mes de marzo, el 26 de marzo, en que ingresaron a Zoom gente de todo el mundo, 2.160.000 personas en un día, ¿no? Sí, imagínense lo que significa esta revolución, ¿no? Ya no es necesario reuniones físicas, sino reuniones virtuales. Y el sector financiero, ni que se diga, ¿no? Todo el proceso de virtualización está caminando a una velocidad increíble, ¿no? Acá algunos datos, Interbank, por ejemplo, en marzo del año pasado, los usuarios de Interbank usaban canales digitales el 57%. Pasó un año, marzo del 2020, ya no eran 57, sino 69. Y de marzo a abril de este año ha aumentado 9% los usuarios que utilizan los canales digitales de Interbank, ¿no? Hay toda una revolución, como ustedes podrán comprender, ¿no? Y más abajo dice de que Interbank maneja un monedero que se llama Plin con Scotty y Van Beef y en 2 meses ya tienen 800.000 usuarios, ¿no? Fíjense lo que es esto, ¿no? Está habiendo toda una revolución importantísima, ¿no? Y entonces la gente está buscando experiencias, ¿no? Y la digitalización permite acelerar las experiencias. Más adelante vamos a ver algo más. Y este mundo de fronteras entre físico y pagos digitales se está volviendo gris con tendencia a desaparecer, ¿no? Y entonces están apareciendo los neobancos, ¿no? Hay neobancos de nativos digitales, o sea, de jóvenes empresarios que, que están mirando los defectos que tienen los bancos y están creando bancos sin oficinas, con poca gente y mucha tecnología, ¿no? Y hay neobancos que son organizados por los bancos tradicionales, ¿no? En agosto va a empezar el primer neobanco en el Perú. Ya abrió su lista de espera para los primeros 8.000 usuarios, ¿no? Que se llama S89, ¿no? Así que estamos pronto ya a tener nuestro primer neobanco. Comentarios.
se ha acelerado la digitalización de todas las actividades en general, ¿no? Y esto ha acelerado, digamos, proyectos que teníamos para de aquí a 3 a 5 años, hoy día se están haciendo realidad en semanas. En los próximos 2 años van a desaparecer los billetes y las monedas. Les cuento una cosa curiosa, ¿no? En algunos países se está penalizando el uso de las monedas y los billetes, ¿no? Porque hay que desinfectar las monedas y los billetes y ya nadie quiere aceptar billetes porque, digamos, tiene temor al contagio, ¿no? Y, y estoy seguro de que cerca de la mitad de los trabajadores formales del país, luego de que se levante el periodo de emergencia, seguirán trabajando en remoto desde sus casas, ¿no? O sea, el mundo va a ser diferente. Una de las cosas que va a cambiar es este tema de la tecnología y la aceleración de lo digital, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta los empresarios es de que el proceso tecnológico nos lleva a un mundo donde solamente van a existir 3 tipos de empresas, ¿no? Las mega empresas, o sea, las empresas muy grandes, las empresas que venden a precio barato y venden masivo. Después van a haber millones de empresas pequeñas tipo boutique, o sea, que no compiten con las mega, porque venden bienes y servicios que no ofrecen las megas, y la atención, la calidad de atención es diferente a la venta masiva de las mega empresas, ¿no? Y la tercera forma de empresa es trabajo en red, ¿no? O sea, cómo juntar a pequeños propietarios, pequeñas empresas, pero que trabajan y juntos son una mega empresa, ¿no? En el Perú eso podría ser el ejemplo de PEXA, ¿no? Que juntó a 300 propietarios de grifos que trabajaban bajo una sola bandera, bajo un solo software, bajo un solo, digamos, manuales, etcétera, ¿no? De tal manera que simulaban una mega empresa y cuando iban a comprar a Petroperú combustible, compraban por 300 grifos, consumo de 300 grifos, y cuando iban al Banco Continental negociaban crédito a leasing con tasa subsidiada, ¿no? Porque eran 300 clientes que actuaban como uno en el banco, ¿no? Este es el panorama, ¿ya? Ahora, el COVID lo que ha hecho es acelerar esta tendencia, ¿no? Y ustedes van a ver en las próximas semanas que se anuncian fusiones, adquisiciones y absorciones por el debilitamiento de muchas unidades empresariales en el país, ¿no? Y van a ver entonces un movimiento que tiene que ver, ¿no? Con contestar las preguntas de, mejor me quedo pequeño o mejor trato de ser parte de una red para hacer una mega empresa dentro de la red, ¿no? Otra pregunta es, ¿puedo adquirir, fusionar o absorber a otras empresas porque se han debilitado, ¿no? O trabajo para en el futuro convertirme en una mega empresa, ¿no? Creo que las condiciones que da la pandemia, ¿no? Invitan a un aceleramiento en estos temas que es la tendencia mundial, ¿no? Y, y entonces hay que tomar algunas decisiones estratégicas, ¿no? Porque esto se viene con fuerza probablemente en los siguientes meses. Olvidé decir que las empresas medianas desaparecen. Esa es la tendencia mundial, ¿no? Entonces las empresas se vuelven más grandes, ¿no? Y las medianas, digamos, empiezan a desaparecer porque no pueden competir en ese mercado, ¿no? Un quinto tema tiene que ver con los fenicios, ¿no? Los fenicios eran los mejores comerciantes de su época y tenían un dicho muy popular que hasta ahora tiene vigencia que dice: hay que comprar cuando los precios están bajos y vender cuando están altos, ¿no? Muchos empresarios peruanos han seguido ese consejo y les ha ido muy bien, ¿no?
Y lo que hace la pandemia es exacerbar esto, ¿no? Por ejemplo, inmuebles. Antes de la pandemia, ya el mercado inmobiliario peruano estaba recesado, ¿no? En la Avenida Argentina, hace 5 años, un metro cuadrado valía $1.300 el metro cuadrado, ¿no? Antes de la pandemia, bajó a $700 el metro cuadrado, o sea, menos de la mitad. Ahora, con la pandemia, ¿no? Va a haber mucha más oferta de inmuebles en el país, en Lima también, ¿no? Entonces, el principio fenicio dice, hay que comprar las cosas cuando están baratas, ¿no? Esperar y venderlos cuando la economía se reactive, ¿no? Igual va a haber mucha maquinaria, muchos vehículos, ¿no? Muchos nuevos y usados, ¿no? Los bancos se van a adjudicar muchos activos y van a salir a rematar, ¿no? Y entonces va a haber activos valiosos, ¿no? A precios increíbles. Y por supuesto, materia prima y productos terminados que en busca de liquidez van a salir a precios interesantes, ¿no? Y entonces les dejo ahí porque estas pandemias traen retos y también oportunidades, ¿no? Y esto para un empresario es muy importante, ¿no? Bien. Después, cuando vemos el tema del país y nos preguntamos, oye, esta pandemia, ¿qué tan severa es? ¿No? ¿Y cuánto va a durar para volver a la normalidad? ¿No? Esa es una gran incógnita porque no sabemos si va a haber recaída, si ya hemos salido, todavía no, ¿no? Y la salida no la vemos muy clara todavía, ¿no? Y cuando vemos las fotos en los noticiarios, vemos fotos así como estas, ¿no? Con una cantidad de gente en la calle, sin guardar la distancia, y la verdad que uno pierde la confianza en las medidas que se están tomando, ¿no? Entonces les he traído acá un cuadro para que si ustedes son empresarios o están trabajando en alguna empresa y quieren ver el futuro de la empresa y qué hay que hacer, esto me pareció un cuadro súper interesante. ¿Ya? Al lado izquierdo, en las dos columnas primeras que aparecen a la izquierda, aparecen simulando ahí cuál es el estimado que ustedes tienen de salida de esta pandemia. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos y en China están pensando que la salida es en B chica, ¿no? O sea, han caído con la pandemia y la salida es rápida, ¿no? Y entonces eso es de que va a volver a la normalidad probablemente en 6 meses. Para otros hay una caída y vamos a estar abajo durante un buen tiempo, 18 meses, ¿no? Y entonces hay que prepararse para un periodo de recesión mucho más largo, ¿no? Que 6 meses, si no hay que pensar, digamos, en años, ¿no? En 18 meses. Y para otros, la salida todavía no está muy clara y probablemente va a ser una salida en L, ¿no? Una salida después de 3 años, ¿no? Y entonces uno se pone en qué posición estima que se va a desenvolver la pandemia y cómo va a ser la salida de la economía peruana, y se va a la línea primera de arriba, ¿no? Y entonces se ubica en que si esta pandemia la ha atacado positivamente o negativamente, ¿no? Si la ha atacado positivamente y esta pandemia corre a favor del negocio, ¿no? Por ejemplo, todo el sector salud, todos los molinos, la venta de comida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cuidado del hogar, etcétera, probablemente esté en positivo, ¿no? Pero si usted ha perdido entre el 0 y el 15% de las ventas, entonces tiene medianamente negativo. Si la pérdida de ventas ha sido entre 15 y 50%, la pandemia está atacando severamente. Y si la caída de ventas es mayor que el 50%, entonces es una catástrofe para la empresa, ¿no? Y entonces, si uno baja por ahí, ¿no? Y va al modelo de letra de caída, uno puede
ver los consejos que se dan ahí para poder, digamos, visualizar qué hay que hacer, ¿no? Para poder aguantar y salir de esa crisis, ¿no? Un cuadro valioso, creo que véanlo con más calma, creo que ayuda a tomar algunas decisiones, ¿no? Eh, el gobierno ha hecho algunas, ha tomado algunas medidas, por ejemplo, una es de que muchos de los negocios se están reconvirtiendo, ¿no? Ya no están en su objetivo social, sino han cambiado objetivo social, ¿no? Y lo que ha hecho el gobierno es dar un dispositivo que dice que basta una comunicación, ¿no? Electrónica, ¿no? Al municipio y se cambia el objetivo, la licencia de funcionamiento de un negocio, ¿no? Así que hoy día es mucho más fácil, digamos, cambiar de giro el negocio, ¿no? Y, digamos, estar activo en el mercado, ¿no? Es una declaración jurada que hay que mandar al municipio, electrónica, y después habrá una inspección, ¿no? Y entonces hemos visto cosas increíbles, ¿no? Eh, Aquí hay algunas fotos, digamos, de cómo se están reconvirtiendo un restaurante en Europa, ¿no? O como uno de los negocios gastronómicos, digamos, más respetados del Perú, como Maido, ¿no? Ahora está preparando comida para comer en casa a unos precios, digamos, muy diferentes a los precios de degustación que tenían en su restaurante, ¿no? Y rico, ¿no? Además, hemos visto cómo San Antonio, la pastelería, se ha convertido en una bodega, o Platanitos, una zapatería, está aprovechando, digamos, su plataforma electrónica para hacer un marketplace, ¿no? O como Casa Andina, ¿no? Está ofreciendo hospedaje por meses a gente que quisiera, digamos, vivir con las comodidades de un departamento y los servicios de un hotel, ¿no? Y Kempo y Mesa 24/7 están convirtiendo sus plataformas a las necesidades del mercado con buen éxito, ¿no? Empresas de confecciones que ahora hacen comida, ¿no? O empresas de textiles que ahora hacen moda, ¿no? Y moda de máscaras, ¿no? O cómo un hotel se convierte en una suite de oficinas o de vivienda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O cómo un dentista necesita de aparatos diferentes, ¿no? Creatividad para poder atender a sus pacientes, o cómo la pandemia ha tenido la fortaleza de cambiar las ciudades. Y hoy día Milán está construyendo 35 kilómetros de ciclovías, está restando pistas a sus clientes, ¿no? Y hace una semana Tondero, que tenía 5 líneas de negocios, todas atacadas por la pandemia, ¿no? Ha empezado un negocio nuevo que es autocine, ¿no? Así que en julio se va a aperturar el primer autocine en el Jockey Plaza, no en el Jockey Plaza, sino en el Jockey, ¿no? En los terrenos del Jockey, ¿no? Va a aperturar el primer autocine para 150 coches, para 150 espectadores, ¿no? Entonces vamos a poder ir en pijama con nuestra pareja o nuestra amiga o amigo a ver cine fuera del hogar, ¿no? Como lo hacíamos hace 60 años, ¿no? Erasmo se debe acordar de esas épocas, ¿no? Bien. Otra cosa importante que está sucediendo en el mercado, ¿no? Es esto que es preguntarse qué venden las empresas. Y la pandemia ha acelerado esta respuesta de qué venden las empresas para hacerla masiva, ¿no? Cuando alguien va a tomar una taza de café de Starbucks, está básicamente buscando una experiencia, como cuando compra en Amazon o Alibaba, es una experiencia de compra diferente, eficiente, o cuando uno llama un taxi de Uber, o cuando uno va a una degustación de Virgilio Martínez en el restaurante central, lo que está buscando son experiencias, ¿no?
Y cuando alguien alquila una casa, un departamento en Airbnb, ¿no? Básicamente está buscando una experiencia, ¿no? Y entonces lo que ha empujado la pandemia hoy día es a esto que se llama ¿qué vendemos? ¿No? Y hoy día el concepto es diferente al concepto de antes, ¿no? Antes vendíamos productos y servicios. Hoy día lo que vendemos es una combinación de productos y servicios, más experiencias, más logística para llegar en tiempo óptimo, ¿no? Esta es la mezcla que tenemos que introducir a nuestros negocios para ser exitosos y competitivos en los próximos meses, ¿no? Tenemos que brindar una experiencia diferente de compra, ¿no? Y una logística para que esa compra sea una realidad con eficiencia y competitividad, ¿no? Y entonces acá hay una mezcla de cosas que la pandemia ha hecho, digamos, acelerar, ¿no? Otra cosa importante es todo el tema laboral, ¿no? El gobierno ha utilizado todas sus armas para hacer, digamos, de que no se rompa la cadena de pagos y para que la mayor cantidad de empleos formales se mantenga. Sin embargo, ustedes han visto la cantidad de desempleados que hoy día hay en el Perú, ¿no? Y entonces digamos, ha legislado sobre todo lo que puede hacer una empresa, ¿no? Adelanto de vacaciones, reducción de jornada laboral, reducción voluntaria de remuneraciones, licencias sin goce de haber, suspensión perfecta, etcétera, ¿no? Y acá lo que hay que meditar es lo siguiente, ¿ya? Cuando se presentan este tipo de crisis y salen 2, 3 millones de gente a la calle, ¿no? Mucha de la gente que ha salido a la calle es gente valiosa, ¿no? Porque negocios buenos con el COVID ya no son buenos, ¿no? Negocios exitosos han dejado de ser exitosos. Y hay mucho talento en estas empresas, ¿no? Que han sido exitosas y han dejado de ser exitosas por el COVID. Y en estos 2.320.000 trabajadores de Lima y Callao, Lima Metropolitana y Callao, hay mucho talento valioso, ¿no? Y entonces, hoy día es un buen momento para pensar en captar ese talento valioso que está circulando en el país y que está dispuesto a trabajar probablemente por un salario que es mucho menor al que tenían antes de la pandemia, ¿no? Hay que pensar en la buena gente que necesitamos para, digamos, ser competitivos en el mundo del mañana, ¿no? Y por último, si un empresario ve de que está en un tema de solvencia, ¿no? Y está en un riesgo en que los acreedores van a embargar sus cuentas del banco o sus activos y el manejo de su empresa se va a volver caótica, o piensa de que ya no va más del negocio y quisiera una liquidación, digamos, ordenada. Para eso hay lo que se llama en el Perú proceso concursal, ¿no? En Indecopi. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a Indecopi digamos, entrar al programa concursal, pero eso estaba diseñado pues para empresas grandes y una, un camino de este tipo demoraba 2, 3 años, ¿no? Entonces, con buen criterio, el gobierno ha creado esto que se llama el PART, ¿no? Que está en la primera línea de la lámina, ¿no? Y que está diseñado para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Inclusive para clubes y colegios que están en problemas de solvencia, ¿no? Y la idea principal acá es que todo el trámite se hace vía electrónica, ¿no? Y la empresa, cuando ingresa al PART, sigue siendo administrada por los actuales administradores. O sea, quien administra el negocio sigue administrando el negocio, ¿no? Y lo que hace Indecopi es ponerles un paraguas a la empresa,
para que una vez que ingresa la empresa a este sistema concursal, al PART, ningún acreedor puede embargar ni los activos ni las cuentas bancarias mientras la empresa esté en este proceso concursal, ¿no? De tal manera entonces que la empresa sigue funcionando sin la presión de los acreedores que quieren cobrar, ¿no? Y con, digamos, con los dueños todavía administrando el negocio, ¿no? La idea es que antes de 45 días se logre una negociación con los acreedores y se logre refinanciar las acreencias de una manera ordenada, ¿no? Y si se logra el acuerdo después de esos 45 días, entonces la empresa volverá otra vez a la cancha, ¿no? Con sus obligaciones ya, digamos, programadas de acuerdo al desempeño que se prevé que va a tener la empresa, ¿no? Para facilitar, digamos, y para que este acuerdo se logre en 45 días, a la junta de acreedores no ingresan los acreedores laborales ni los dueños de la empresa, ¿no? Y entonces esto se decide entre los acreedores no laborales y no dueños de la empresa, ¿no? Entonces se ha creado un proceso, digamos, ordenado para aquellas que tienen problemas de solvencia y que también las empresas acreedoras también tienen que estar al tanto, ¿no? Porque capaz vale la pena utilizar para cobrar sus acreencias este sistema, ¿no? Estos son, digamos, los temas que había programado para el día de hoy, ¿no? Creo que ya me pasé la hora, ¿ya? Y 2 láminas de reflexiones finales, ¿no? Una lámina, ¿no? En la vida todo pasa y esta crisis también pasará y luego será solo un recuerdo, ¿no? Esto me lo escribió un amigo, Javier Otura, ¿no? En uno de estos correos que nos mandamos en plena COVID, ¿no? Así que algún día nos reuniremos en el futuro con nuestros hijos y nietos y les contaremos sobre la experiencia de la pandemia y cómo logramos salir adelante en esta prueba que nos da la pandemia. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Lucho. Estuvo genial la presentación. Muy didáctica y a la vez entretenida. Tenemos un par de preguntas de los oyentes. La primera es, ¿qué tanta probabilidad ves una vacuna a corto plazo? Y en caso de hacerse, ¿cómo afectaría tus proyecciones? Bueno, es lo que todos estamos esperando, ¿no? El pronóstico es de que si la pandemia sigue, va a llegar un momento en que el 70% de la población va a estar infectada, ¿no? Aparentemente la vacuna podría estar en disposición, entre paréntesis, no menos de 8 meses, ¿no? Esto quiere decir entonces de que todavía hay un tiempo largo hasta que aparezca la vacuna que permita, digamos, de que gente se vacune y esté libre del virus, ¿no? Pero 8 meses para que la vacuna salga comercialmente, pero la demanda va a ser muy alta, ¿no? Hay, hay pues 6.000, 7.000 millones de habitantes en el mundo y entonces la producción para este consumo probablemente había que pensarnos no en 8 meses, sino en varios meses más para que llegue al Perú, ¿no? Y pueda darse masivamente, ¿no? Correcto. También otro oyente pregunta, ¿qué tan probable ves que el Congreso apruebe las nuevas leyes que parecen que promueven el populismo y el no pago de deudas? ¿Tú es posible eso? Y se crea un riesgo sistémico bien fuerte, ¿no? Sí, bueno, fíjense, ya hay un predictamen, ¿no? En la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿no? Ya han ido el superintendente de Banca y Seguro y los gremios a decirle y a explicarle a los congresistas de que esto puede crear un problema sistémico
porque lo que quieren los congresistas es de que todas las deudas personales y de consumo y de microcrédito se prorroguen los vencimientos por 6 meses, o sea, lo que se llama una moratoria, ¿no? Que sea una moratoria automática de 120 días. O sea, no hay pagos por 120 días, ¿no? Y lo que yo intuyo es de que los congresistas también están pensando en que durante esos 120 días no se cobren los intereses, ¿no? Lo cual es un absurdo porque justamente con el pago de esos intereses es que se paga a los ahorristas de donde provino esos fondos, ¿no? Así que todas las instituciones financieras, los gremios, la superintendente de banca, la ministra de Economía, están en el supuesto de que esto no va, ¿no? Y han ido a explicar el tema. Ojalá que los congresistas que se van a reunir probablemente esta semana no aprueben en la comisión. Pero si la aprueban en la comisión, esto pasaría al pleno, ¿no? Y si lo aprueba el pleno, pasaría a la firma y el Ejecutivo podría, digamos, devolverlo, como se prevé, y allí el Congreso tendría que insistir o desistir o ajustar la ley antes de firmarla, ¿no? Entonces ahí va todavía varias semanas para que esto sea meditado y yo espero que en esas semanas, digamos, la gente hable con sus representantes en el Congreso y se convenzan de que esta medida no es buena para nadie. También le pregunta Juan Chao, ¿cómo ve el proceso electoral en el tema de inversiones? ¿Cuánto cree que sean golpeadas las inversiones por ese proceso electoral que se acerca tan rápido? Sí, buenas, Juan, qué gusto. Qué honor que estás aquí en la conferencia. Fíjate, el temor que tienen los empresarios es que hay mucha gente de centro postulando, ¿no? Y que el voto de centro, que digamos es el voto mayoritario del país antes de la pandemia, ¿no? Se diluya entre varios candidatos. Por ejemplo, si la gente que estaría dispuesto a tener un gobierno de centro es el 60% de la población, si hay 5 candidatos más o menos parejos, cada candidato, esos 5 candidatos se repartirían el 60% de la votación, ¿no? Pero si el 40% está dispuesto a votar por gente más ligada hacia la izquierda, ¿no? Podría ser que ese voto se vaya a 2 o 3 candidatos solamente, lo cual llevaría a la segunda vuelta a alguien de centro con alguien de la izquierda, ¿no? Y en esa situación con pandemia, va a haber mucha gente en la calle, mucha gente descontenta con el gobierno, y eso puede voltear la votación a una situación diferente a la que en términos normales tendría el país, ¿no? A esto se añade un tema adicional, Juan, que es lo siguiente, ¿ya? Hay un candidato que todavía no puede ser candidato, ¿no? Que está en la cárcel y que tiene un discurso, digamos, yo diría muy vendedor, ¿no? Que todavía no puede postular, pero cuyo proceso se está revisando en el Poder Judicial, ¿no? El argumento del candidato es que cuando hizo la revuelta murieron algunos policías y le echaron la culpa al grupo del candidato y por eso está en la cárcel, ¿no? Yo he estado en Andahuaylas y la gente de Andahuaylas me ha dicho de que los disparos, la trayectoria de las balas no son de alguien que dispara, digamos, en el mismo piso que los policías, sino que los disparos vinieron de un cerro colindante a Andahuaylas. Esos son francotiradores, ¿no? Y yo creo que ese es el argumento que tiene el candidato
para buscar su libertad, ¿no? Y entonces hay un temor de que se presente a las elecciones y digamos, acabemos en un país con la disyuntiva de por quién votar, ¿no? Y no sabemos ahí qué va a pasar con el candidato, ¿no? Pero estas son elucubraciones que hay que tener presentes, pero ya estamos a 10 meses, ¿no?, de las elecciones y entonces son preocupaciones mayores. También él pregunta su opinión acerca de Arranca Perú. ¿Usted cree que se podría concretar en el 2021 o más cercano al 2022? Sí, bueno, fíjense, me gusta el contrato de gobierno a gobierno con el Reino Unido y Irlanda del Norte. Eso ha caminado excelente con los panamericanos, ¿no? Y los ganadores son el mismo equipo de los panamericanos, ¿no? Eso asegura, digamos, plazos y monto, ¿no? Porque los ingleses, pues, planifican bien y ya tienen experiencia en hacer este tipo de operativos, ¿no? Entonces, eso probablemente va a caminar, ¿no? Todo lo demás tengo mis dudas, ¿no? Eh, si bien hay un mensaje y un anuncio, el problema no es el anuncio, sino cómo se hacen las cosas, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Las promesas que ha tenido el gobierno con sus ministros y sus equipos, no han tenido en la aplicación resultados buenos, ¿no? Así que el Correcto, anuncio es bueno, pero no se sabe si la aplicación va a ser buena. Tengo mis dudas. correcto. Por último, acá hay dos preguntas. La primera es que el antiguo expositor, también Pablo Secada, recomendó a las empresas enfocarse más a las exportaciones, a los países desarrollados que podrían superar antes que nosotros la crisis, ¿no? Sea China o Estados Unidos. Eh, ¿Usted qué tan viable ve esa alternativa? Bueno, sí, fíjense, el sector agrícola, agroindustrial en el país ha pegado una despegada increíble, increíble. Yo le metería fuego, por ejemplo, si fuese gobierno, a Olmos y a Maje Siguas, ¿no? Donde se pueden incluir ahí, pues, 150.000 hectáreas nuevas que dan empleo a 150.000 personas, todo para productos de exportación, ¿no? Perú tiene un potencial agroexportador inmenso, ¿no? Que creo que hay que explotar, ¿no? Todos los proyectos mineros importantes también hay que moverlos y este es el momento, ¿no? Cuando hay tanta desocupación, hay argumento para tomar decisiones y poca oposición probablemente, ¿no? Creo que eh, hay una oportunidad tremenda para América Latina porque Estados Unidos está retirando, digamos, parte del abastecimiento de insumos de la China por estos conflictos comerciales, ¿no? Y el temor a que la China llegue más rápido en el tiempo a ser la primera potencia mundial, ¿no? Y esas empresas se están retirando de la China y el socio natural es América Latina, ¿no? Y entonces toda esa producción se puede venir parte a Perú, que tiene tratado de libre comercio, a Colombia, ¿no? A los países, digamos, con buenos fundamentos económicos, ¿no? Así que por ahí hay que caminar, ¿no? Correcto. Y la última pregunta, también nos comentan que hay 28.000 solicitudes de suspensión perfecta. Sin embargo, hasta la fecha, eh, esto no ha llegado ni al 1%. Eh, ante esta demora, eh, el, el oyente pregunta, la segunda alternativa será simplemente despedir a las personas y este número aumentaría más los despidos.
Claro, fíjense, la cantidad de empresas que se han presentado no guardan relación contra los inspectores que van a ir a validar la operación. O sea, es imposible poder resolver esa cantidad de solicitudes que son de todo el país, ¿no? Ni siquiera son de Lima, sino de todo el país. Entonces, imagínate el ejército de inspectores que tienen que ir con la especialización, ¿no? Así que recién creo que el gobierno está recapacitando en que debe dar libertades y después dar los protocolos y después inspeccionar si se han cumplido los protocolos, ¿no? Pero no puede condicionar a una inspección el realizar, digamos, este tipo de tareas, ¿no? Es un imposible, ¿no? Claro. Por último, hay una última pregunta que comentan. eh, la cifra de COVID cada vez crece. Ya hemos pasado a Italia y parece que en 15 días podríamos pasar a España. ¿Qué tan, cómo usted opina de qué tan rápido vamos a seguir creciendo y hemos llegado a la meseta o todavía falta bastante por recorrer? Si la gente del gobierno dice que hemos llegado a la meseta, ¿no? Y, y la gente que no está en el gobierno dice que hay entre 3 y 4 veces más fallecidos por COVID que los que está anunciando el gobierno, ¿no? La meseta no llega y cuando uno sale a la calle pues se da cuenta de que las cosas no están yendo para bien, sino todo lo contrario, ¿no? Así que estamos en el puesto 8, ahora estamos en el puesto 7 y de aquí a una semana vamos a estar en el puesto 6, ¿no? Y como te digo, digamos, tenemos el paquete más grande del mundo, el confinamiento más largo del mundo, ¿no? Y tenemos los peores resultados del mundo, ¿no? Estamos en el país, digamos, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Claro. Bueno, le agradezco infinitamente, ingeniero Luis Baba. A nombre de la Asociación Peruano-China, le agradecemos infinitamente su tiempo y su amabilidad en darnos esta gran conferencia, que la verdad creo que ha sido de provecho para todos. Y bueno, va a estar grabada ahí en la plataforma de Facebook para cualquier persona que pueda revisarla. Le agradezco infinitamente, ingeniero. A ustedes y muchas gracias, cuídense. Muchísimas gracias.